la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Nos da mucho gusto que este foro, este espacio nos permita no solo convivir y compartir, sino hacer una fiesta al discutir y analizar la situación, la realidad educativa en nuestro estado y en nuestro país. Nosotros hemos considerado que para transformar la realidad educativa, para transformar la realidad económica, política y cultural de cada uno de los pueblos de nuestro estado, el peteo se ha convertido en la punta de lanza que nos permite ir construyendo con las comunidades, con los padres de familia, con los alumnos y con los maestros. Enriquecer el peteo es una de nuestras metas. Aportar nuestras experiencias para la transformación de esta realidad educativa y cultural es uno de nuestros principios. Pero también debemos ser reales, también debemos ser autocríticos de nuestra práctica. Nosotros sostenemos que para el Estado la educación representa sometimiento, representa esclavización, representa explotación, y me parece que lo más importante para el sistema de la educación es un gran negocio que representa ganancias multimillonarias. Para la educación popular, para nosotros, la educación es el proceso que nos permite el desarrollo intelectual humano de cada uno de nosotros. La educación es la estrategia que nos permite el desarrollo humano que ha estado negado en el sistema educativo. Y para poder transformar esta realidad, tenemos que diseñar y tenemos que construir y reconstruir lo que ya está hecho. Un primer punto es que si no cambiamos nuestra práctica docente, si no cambiamos nuestra práctica escolar, es difícil cambiar esta realidad educativa. Como un primer punto, las escuelas, los maestros y las maestras debemos construir los colectivos en cada una de las escuelas, porque el trabajo colectivo, el trabajo comunitario, es la principal herramienta para poder construir nuestro proyecto de educación, de maestro, de alumno, de padres de familia y de comunidad, de sociedad que queremos. Si no nos sentamos a discutir y a construir en cada una de las escuelas, el peteo estará frenado. Y entonces los colectivos escolares son los que van a permitir una transformación acelerada de esta realidad que hoy condenamos y criticamos. No podemos seguir reproduciendo lo que se nos dice que tenemos que reproducir, tenemos que cambiar. No podemos seguir encasillando a las generaciones en la reproducción, en el sometimiento, en la enajenación. Para nosotros, todos los métodos con los que se ha aprendido a leer y a escribir solo son métodos para la reproducción que garantizan la existencia de este sistema de explotación. Por lo que nosotros proponemos que debemos trabajar una metodología diferente para accesar al mundo de la cultura más que de la lectura y la escritura. La metodología del método natural nos da esta posibilidad de desarrollo humano. No podemos seguir viendo y considerando a los padres como los que ponen los hijos y los que ponen las cosas que necesita la escuela. Debemos regresar a mirar que la escuela de nuestros viejos abuelos consideraba a los padres, a la familia, como la principal y la primera célula educadora. Los padres de familia somos los principales maestros de nuestros hijos. La escuela es un segundo momento y un segundo espacio. La escuela puede educar, pero no educa. Y entonces tenemos que regresar, tenemos que lograr que los padres de familia reconozcan y recuperen su papel educador. A la escuela solo van 4 horas y con los padres están 20. Y entonces los padres no se sienten, no se identifican, no se reconocen como educadores. Y esto es algo importante para el proceso educativo. El éxito de las potencias, cuando menos a nivel de la ONU, PISA y otras pruebas, reconocen a Finlandia como la primera potencia en educación, y el poder de esta educación recae directamente en la familia. Y me parece que tenemos que regresar a mirar qué está pasando en esos países, pero también recuperar la escuela de nuestros viejos abuelos. Entonces los padres de familia tenemos
debemos recuperar nuestro papel educador. No podemos también transformar esta realidad educativa si seguimos planeando a partir de lo que dicen algunos libros o lo que dice el plan y programa. Tenemos que cambiar nuestra práctica al planear. La planeación actual es totalmente antidemocrática. Nosotros proponemos que nuestras planeaciones se desarrollen y nazcan a partir de lo que le interesa a nuestros alumnos y a nuestro grupo. Que la planeación se desarrolle a partir de los saberes comunitarios, que nuestra planeación sea auténticamente democrática. Porque un alumno que aprende a planear en la escuela, aprende a planear su vida. Y muchos de nosotros, pues vamos así, sin saber qué estamos viviendo. De igual forma, los padres de familia no pueden seguirse quedando estancados. Los padres de familia tenemos que seguir educándonos. Y cuando trabajamos con los padres de familia y llegamos hasta el punto más importante para nosotros, realizar la autocrítica de lo que vivimos, de lo que hacemos, criticar la realidad, aprender a leer el mundo, aprender a leer esta realidad, es fundamental. Hemos compartido y convivido con los padres de familia a lo largo y ancho de este estado, y los padres de familia nos están esperando. A pesar de las campañas feroces y rabiosas en contra de este movimiento, los padres tienen fe y tienen esperanza en el maestro. Todavía nos están esperando. Debemos regresar a trabajar de manera prioritaria la escuela para padres, donde los padres se eduquen y nos eduquen también a nosotros. Pero no podemos transformar también esta realidad educativa con las mismas prácticas docentes. Es imposible. No podemos refundar la escuela nueva, la escuela activa, la escuela democrática, si las estrategias de sometimiento y de dominación que trajeron los españoles hace 521 años son las mismas que se siguen implementando en la escuela. Tenemos que abrazar las estrategias de liberación, las estrategias del desarrollo humano. Pero estas estrategias por sí solas y sin amor no sirven. Las estrategias del desarrollo humano sin esperanza y sin fe están muertas. Tenemos que descubrir que un poder gigante está entre nosotros, pero está dormido. Es cuestión de despertarlo. Nuestro trabajo sin fe, sin amor, también está muerto, seguirá siendo reproductivo. Construir los colectivos en las escuelas va a ser una estrategia fundamental. Y entonces quiero recapitular. Tenemos que cambiar nuestra forma de planear. Tenemos que trabajar con los padres de familia. Tenemos que abrazar las metodologías naturales y globalizadoras para trabajar la lectura del mundo, la escritura. De igual forma, tenemos que cambiar nuestra forma de planear. En 20 años que asistimos a la escuela, nunca se nos preguntó si estábamos de acuerdo, si queríamos trabajar eso, si eso nos interesaba, qué opinábamos, qué proponíamos. Nunca se nos preguntó en 20 años de escuela. Y así no se puede ser democrático. Tenemos que hacer que la democracia viva, que surja, que se construya en las escuelas. Y para eso proponemos trabajar la asamblea escolar, los consejos estudiantiles y los consejos comunitarios. Esta pudiera ser parte de la experiencia y de lo que podemos aportar a este foro. Nuestros compañeros que ya nos antecedieron hablaron de la parte política, de la parte jurídica, de la parte económica, de la parte estructural de la reforma y de lo criminal que esto representa. Pero no podemos permitir, maestros, compañeras maestras y maestros, que esta reforma nos llegue a afectar a tal grado que los padres de familia, como casi siempre, sigamos siendo los que aportamos para mantener viva la escuela. Esto no puede seguir así. Pero también no podemos esperar a que este foro y otros foros resuelvan y dictaminen. La verdadera transformación de esta realidad educativa está en manos de las maestras y está en manos de los maestros. Y esta revolución educativa y esta revolución cultural lleva años ya caminando. Nos da mucho gusto encontrarnos, nos da mucho gusto escuchar lo que están haciendo, nos da mucho gusto aprender de lo que ustedes ya están experimentando en sus escuelas. Y el llamamiento final tiene que ser
en que ahora que regresemos a nuestras comunidades, ahora que regresemos a nuestras escuelas, pongamos en práctica las estrategias de liberación, las estrategias para el desarrollo intelectual y humano. Agradezco su atención y esperamos vernos en la siguiente trinchera. Hasta la victoria siempre, compañeros. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su